Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 75 del curso de geometría. Vamos a ver un tercer ejemplo de cómo convertir o transformar unidades de medida de área en otras unidades de medida de áreas. Y este tercer y último ejemplo que vamos a ver nos dice que expresemos 16 acres en términos de cuerdas. Recuerde que al final de la lección anterior, cuando discutimos el segundo ejemplo de este tipo de problemas, vimos que la idea era que usted estableciera una primera equivalencia y que ahí, trabajando algebraicamente esa equivalencia, viéndola como una ecuación, llegábamos finalmente a convertir la unidad de medida que le dan a usted, que en este caso es acres, en la unidad de medida que a usted interesa, que en este caso es la cuerda. Bueno, pues, si usted va a la lista de equivalencias que dimos aquí en esa lección anterior, encontrará que un acre corresponde a 4.840 yardas cuadradas. Eso es lo que equivale a un acre. Si usted va también y busca a lo largo de esas equivalencias que dimos, encontrará que una cuerda eran 3.930.4 metros cuadrados. Así que fíjese que los acres se dan en términos de yardas cuadradas, mientras que las cuerdas se dan en términos de metros cuadrados. Así que eso nos da una idea de qué es lo que yo quiero hacer. Yo tengo los acres en términos de yardas cuadradas, quiero ver entonces esas yardas cuadradas en términos de metros cuadrados, y una vez tengamos esas yardas en términos de metros cuadrados, ver a qué equivalen esos metros cuadrados en términos de cuerdas. ¿Verdad? Porque repetimos, los acres están dados en términos de yardas cuadradas, mientras que las cuerdas están dadas en términos de metros cuadrados. Bueno, pero eso es lo que es un acre. Y a mí me dan 16 acres. Ese caso era cuánto equivalen los 16 acres en términos de yardas cuadradas. Pues para yo cambiar de un acre a 16 acres, que es lo que me dan, yo multiplico este acre por 16. Y claro, si en esta ecuación yo multiplico este acre por 16, el lado derecho, mire, también lo tendré que multiplicar por 16. Pero mientras tanto, fíjense que el 16 por 1 da 16 acres, ¿verdad? Así que ya tenemos ahí los 16 acres que me dan. Y cuando multipliquen el lado derecho de esa ecuación también, por lo mismo por lo cual multiplique el lado izquierdo, 16 por 4.840 yardas cuadradas da 77.440 yardas cuadradas. O sea, esos 16 acres que me están dando a mí corresponden a 77.440 yardas cuadradas. ¿Okay? Por otro lado, recuerde que la idea es cambiar de acres a yardas cuadradas, y entonces yardas cuadradas a metros cuadrados, y entonces de metros cuadrados a cuerdas. Por otro lado, un metro cuadrado, si usted va también a esa lista de equivalencias que dimos en la lección anterior, va a encontrar que dice que un metro cuadrado corresponde a 1.021 yardas cuadradas. Así que ¿a cuánto equivaldrá una yarda cuadrada? Porque si ahora yo tengo una yarda cuadrada, podré buscar fácilmente a cuánto equivalen 77.440 yardas cuadradas. Del siguiente modo, mire. Si ahora yo cojo esta 1.21 yardas cuadradas y aquí en este lado divido entre 1.021, en el lado izquierdo, por la ley de división de las igualdades, tendré que dividir también entre lo mismo. ¿Se fijan? Aquí fíjense que apliqué la ley de multiplicación de las igualdades, ¿verdad? Si en el lado izquierdo lo multiplico por una cantidad, el lado derecho lo multiplico por la misma. Ahora estoy aplicando la ley de división de las igualdades. Esas leyes, recuerden que las estudiamos en álgebra elemental. Si divido este lado entre 1.021, acá también divido entre 1.021. La cuestión es que cuando yo divida el 1.021 yardas cuadradas entre 1.021, el 1.021 entre el mismo da una yarda cuadrada. Y fíjense que aquí también estoy aplicando la ley simétrica de la igualdad. Que recuerde que decía que era algo decir que esto es igual a esto, que decir que esto que ahora lo coloco en el lado izquierdo es igual a esto que ahora lo coloco en el lado derecho. Y si usted divide finalmente, 1 entre 1.021, ya bien sea por el método que usted conoce manual, desde su escuela elemental de aritmética, ¿verdad? O por una calculadora, verá que 1 dividido entre 1.021 da 0.979 metros cuadrados. O sea que una yarda cuadrada corresponde a 0.979 metros cuadrados. Bueno, pero yo no tenía una yarda, sino 77.440 yardas cuadradas en esos 16 acres. Pues ahora, como yo cambio esa yarda cuadrada a 77.440 yardas cuadradas, pues multiplico esa yarda cuadrada por 77.440, y al multiplicar 77.440 por 1 da 77.440 yardas cuadradas. Y esas 77.440 yardas cuadradas, recuerden que eran los 16 acres, ¿verdad? Eso es lo mismo que los 16 acres que me están dando a mí en el problema.
Si entonces yo en este lado de esta ecuación multipliqué la yarda cuadrada esta por 77.440 para obtener los 16 acres que me dan, en el lado derecho de esa ecuación también tendré que multiplicar por lo mismo, por lo cual multipliqué el lado izquierdo por 77.440. Y si usted hace esa multiplicación, ¿verdad? Aplicando, ¿verdad?, el método manual que usted conoce de la aritmética o por una calculadora, va a encontrar que esa multiplicación de este número, 77.440 por .979, da 75.813.76 metros cuadrados. Así es que, ¿qué hemos encontrado por la ley transitiva? Mire, que por aquí tenemos los 16 acres, ¿verdad?, al hacer este cómputo. Y esos 16 acres es igual a esto, y esto finalmente es igual a esto. Pues la ley transitiva de la igualdad me dirá que los 16 acres, lo que está aquí al principio, va a ser igual al final a los 75.813.76 metros cuadrados. Así es que fíjense que ya tenemos que los 16 acres correspondían a 77.440 yardas cuadradas, y ahora hemos encontrado que los 16 acres equivalen a 75.813.76 metros cuadrados. Y esto es lo que me interesa ahora, porque ya que tengo los acres cambiados a metros cuadrados, como las cuerdas me las dan en términos de metros cuadrados, yo es cuestión de cambiar estos metros cuadrados a cuerdas. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora recordamos la equivalencia de cuerdas con metros cuadrados. Y esto también nos daban en ese listado de equivalencias que vimos en la clase pasada, en la lección anterior, ¿verdad? Que me decía que una cuerda correspondía a 3.930.4 metros cuadrados. Pues yo voy a ver a cuánto equivale, a cuántas cuerdas equivale, no 3.930.4 metros cuadrados, sino 1 metro cuadrado. Pues para yo ver a cuánto equivale 1 metro cuadrado, en términos de cuerdas, divido esto entre 3.930.4. Y claro, por la ley de división de las igualdades, también en el lado izquierdo dividiré entre lo mismo, entre 3.930.4. Bueno, pues mírenlo ahí. Yo cojo la cuerda que está en el lado izquierdo y lo divido entre 3.930.4. Y al yo dividir manualmente o con calculadora 1 entre 3.930.4 me da .00025 cuerdas aproximadamente, ¿sabes? Y claro, fíjense nuevamente, por la ley de división de las igualdades, si yo dividí esta cuerda entre este número, pues esta cantidad que está en el lado derecho, hasta 3.930.4 metros cuadrados, también lo divido entre lo mismo, entre 3.930.4. Y claro, aquí al dividir 3.930.4 entre el mismo, da 1 metro cuadrado. Así que tenemos que 1 metro cuadrado equivale a .00025 de cuerda. Bueno, ya que tengo 1 metro cuadrado, yo quisiera tener los 75.813.76 metros cuadrados que caben en los 16 acres que me daban. Pues ¿cómo yo cambio? ¿Cómo yo transformo ese metro cuadrado en 75.813.76 metros cuadrados que corresponden a los 16 acres que me dan? Pues multiplico el metro cuadrado que tengo aquí por 75.813.76. Y eso me da, al multiplicar 75.813.76 por 1, pues da eso mismo, 75.813.76 metros cuadrados. Y recuerde que esos 75.813.76 metros cuadrados, miren aquí, son los 16 acres que a mí me daban en el problema original. Y entonces, como aquí multipliqué ese metro cuadrado por 75.813.76 por la ley de multiplicación de las igualdades, si este lado multiplico por esta cantidad, este otro lado, el .00025 cuerdas, también lo multiplico por lo mismo, por 75.813.76. Y si usted manualmente, como usted aprendió en su aritmética, o con una calculadora multiplica estas dos cantidades, obtiene 18.95 cuerdas. Así que, ¿qué significa eso? Que los 16 acres que a mí me daban corresponden o equivalen a 18.95 cuerdas. ¿Ok? Bueno, pues ahí tiene cómo usted transformó esos 16 acres en cuerdas, ¿verdad? Cómo cambió la unidad de medida de acres a unidad de medida de cuerdas. Les repetimos, que fíjense que usted empieza con una equivalencia. Usted puede coger la equivalencia que usted quiera, que usted crea que le conviene, y empieza a transformar aplicando correctamente las equivalencias, aplicando correctamente las propiedades del álgebra, como fuimos aquí, la ley de división y la ley de multiplicación de las igualdades, y la ley transitiva, ¿verdad?, etcétera, y la ley simétrica, que la vimos en el camino también, y aplicando correctamente los cómputos que usted haga, ¿verdad? Si usted tiene que dividir esto entre esto, asegúrese que
su calculadora le da correctamente la contestación, ¿verdad? Usted pone bien los números y que lee bien la contestación de su calculadora. O si usted lo hace manualmente, pues usted tenga mucho cuidado de hacer la división correctamente, ¿verdad? Claro, recuerda que también dependiendo de la equivalencia con la que usted empiece, puede ser que usted llegue más rápido a la respuesta. O al revés, puede ser que tarde más en llegar a la respuesta. Pero lo importante es que usted, no importa por el camino que vaya, si usted sigue esos 3 pasos, aplicar correctamente las leyes de álgebra, usar correctamente las equivalencias que se le dieron en aquella lista, y verificar correctamente que usted efectúa correctamente los cómputos, no va a tener ningún problema. Tiene que llegar a la misma contestación. Bueno, pues ahí tenemos ese tercer y último ejemplo de cómo transformar, cómo cambiar, cómo convertir unidades de medida de área dadas en otras unidades de medida de áreas. Vamos a ver ahora este teorema que dice que las áreas de los triángulos en que un ángulo de uno es congruente a un ángulo del otro, o sea que los dos triángulos tienen un ángulo que es congruente en los dos, están en proporción con el producto de las medidas de los lados que forman ese ángulo congruente en los dos. Vamos a ver aquí, vamos a ilustrarlo aquí, qué es lo que nos está diciendo el teorema. Nos dice sean el triángulo ABC y el triángulo AD, dos triángulos con el ángulo A en común. Y claro, si tienen un ángulo, mira, el ángulo está en los dos, ¿verdad? Pues claro, tiene que medir lo mismo en los dos, ¿verdad? Porque es el mismo ángulo. Pues fíjese, tenemos dos triángulos, el ABC, que es este que estoy ilustrando aquí, que es bastante grande, el ABC, y el ADE, que es este que es más pequeño. Fíjense que el ADE, aparentemente, de donde yo lo tenía, lo moví, de manera que ese ángulo que esté en común a los dos, que es el mismo, por lo tanto es congruente en los dos, coincidan, ¿verdad? Recuerden que hay un postulado, dado bien al principio del curso, que dice que usted tiene un conjunto de puntos, usted lo puede mover, o girar, de como usted quiera, de un lado a otro, en el espacio sin que se cambien sus posiciones respectivas, las posiciones respectivas de sus puntos, ni las medidas a los que pueden ser sometidas ese conjunto de puntos de moviendo en el espacio. Pues lo colocamos de esta manera, ¿verdad? El triángulo ABC lo tenemos aquí, y el triángulo AD, que es el otro del que me habla, lo colocamos de manera que ese ángulo, que es congruente a los dos, coincida, ¿verdad? Bien, pues fíjense lo que queremos hacer, lo que queremos ver, que si yo divido la medida de las áreas de ambos triángulos, del triángulo ABC, entre el área del triángulo ADE, este que está más pequeño aquí, esa razón me da lo mismo que la razón de la multiplicación de las medidas de los lados que forman ese ángulo congruente en los dos triángulos. Fíjense que en el triángulo ABC, ese ángulo A, que es el que es congruente en los dos, está formado por los lados AB y AC. Pues el teorema dice que si yo multiplico la medida del lado AB, que es uno de los lados que forma el ángulo A, por la medida del lado AC, que es el otro lado que forma ese ángulo A en ese triángulo ABC, si lo divido, ese producto entre el producto de los lados, de la medida de los lados que forman también ese mismo ángulo congruente en los dos triángulos, el producto de los dos lados que forman ese mismo ángulo en el otro triángulo, en el que son el lado, fíjense que en el triángulo ADE, que es otro que estamos considerando, el ADE, el ángulo A está formado en ese triángulo ADE por el lado AD, que tomamos aquí su medida, y por el lado AE, que tomamos aquí su medida, ¿eh? Y el producto de las medidas de esos dos lados es lo que necesitamos para formar la proporción, ¿verdad?, que necesitamos para probar lo que dice el teorema, ¿eh? Las medidas de las áreas de esos triángulos están en proporción con el producto de las medidas de los lados que forman ese ángulo congruente en los dos triángulos. Bueno, vamos a ver cómo demostramos, cómo yo logro ver que eso es así. Para yo demostrar ese teorema necesitamos un teorema, un lema que aparece como parte de los problemas de práctica de esta sección en sus apuntes de la geometría para este tema de mediciones. Y el teorema dice así, yo se lo voy a citar aquí porque no lo vamos a probar, usted lo va a probar como parte de sus ejercicios. Dice así: dos triángulos que tienen alturas iguales tienen áreas que están en proporción con la medida de sus bases
respectivas. Eso es lo que dice ese teorema. ¿Okay? Bueno, pues miren, yo voy a considerar ahora este segmento BE, este segmento que va desde el vértice B del triángulo ABC hasta el vértice E del triángulo ADE. Fíjense que ese segmento, al yo añadirlo ahí, forma varios triángulos adicionales, pero yo voy a fijar en este nuevo triángulo que se forma aquí, el ABE. Se forman otros, pero yo voy a fijar en ese triángulo que está aquí, ese triángulo ABE. Entonces yo digo, pues mire, vea que la medida del segmento BF, recuerden cuando yo pongo el nombre de un segmento sin su signo de segmento, significa la medida de ese segmento BF. La medida de este segmento que está aquí, este BF, que fíjense que va desde el vértice B perpendicularmente hasta el lado AC del triángulo ABC. Sería la altura de ese triángulo ABC desde el vértice B sobre su lado AC, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Y noten también que la medida de ese segmento BF sería la altura también del triángulo ABE, desde ese vértice en ese triángulo ABE nuevo que se formó al considerar este segmento BE, sobre también el lado opuesto a ese ángulo B en ese triángulo ABE, que es el lado AE. Claro, dice que habría que extender el lado para llegar a que sea perpendicular. ¿Se acuerdan? Que eso algunas veces habría que hacerlo. Así que fíjense que además de ser la altura, la medida de CBF, además de ser la altura del triángulo ABC, desde el punto B, desde el vértice B, sobre el lado AC de ese triángulo ABC, también es la altura del triángulo ABE desde el vértice B sobre el lado AE de ese triángulo ABE. Pues entonces, mire, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el triángulo ABC y el triángulo ABE tienen la misma altura desde el vértice B sobre las bases AC del triángulo ABC y la base AE del triángulo ABE. Y por lo tanto podemos aplicar ese teorema. Y por eso que yo lo llamé un lema, ¿verdad? Porque fíjense que lo tenemos ahí y su único propósito es poderlo usar en la justificación de lo que vamos a decir ahora en la demostración de este otro teorema que tenemos aquí. Luego, por el lema anterior, ¿verdad? Por el lema indicado, porque no va a decir que es el lema anterior porque yo no lo he probado aquí, ustedes lo van a probar como parte de su problema de práctica. El área, digamos, del triángulo ABC, el área del triángulo ABC, entre el área del triángulo ABE, según lo que dice ese teorema, ese lema, está en proporción con la medida de sus bases respectivas. ¿Cuál es la base del triángulo ABC que consideramos con esa altura BF? Pues la base AC. Viene del lado AC entre la medida de la base correspondiente en el triángulo ABE. Pero en el triángulo ABE, la base que le corresponde a esa altura es el lado AE, la medida del lado AE. Porque fíjense que sobre ese lado, o más bien sobre la línea que contiene ese lado AE en ese triángulo ABE, es sobre la cual está esa distancia perpendicular desde su vértice B, de ese triángulo AB, sobre ese lado, por lo menos sobre la línea que contiene a ese lado, opuesto al ángulo B en ese triángulo ABE. Bien. Por otro lado, vea que este otro segmento eje, su medida, ¿verdad? Yo no voy a poner el segmento arriba, que las rayitas arriba, que estoy considerando la medida del segmento eje, que dicho sea el paso este que está aquí, eje. Fíjese que es perpendicular desde el vértice BE hasta este lado AB desde el triángulo ABE. Así que fíjese que ese segmento, la medida de ese segmento eje sería la altura de ese triángulo ABE desde el vértice E sobre su lado AB. Es la altura del triángulo ABE
desde E sobre la base que correspondería a ese, que sería el lado AB. Y también es la altura del triángulo original, de los dos originales, que era el ABC y el ADE, el triángulo ADE, desde su vértice E sobre el lado que sería la base de esa altura en ese triángulo AD, que es el lado AD, el opuesto al ángulo E en ese triángulo ADE, ¿verdad? Sobre AD. Así es que, por el lema anterior también, el área, digamos, del triángulo ABE entre el área del triángulo ADE está en proporción con la medida de sus bases correspondientes. La base que le corresponde a esa altura en el triángulo ABE es el lado AB, la medida del lado AB, sobre la medida de la base del triángulo ADE con esa altura, y en el triángulo ADE con esa altura, la base es el lado AD, la medida de AD. Vamos a marcar esto. Este vamos a marcarlo con un 1 y esto vamos a marcarlo con un 2. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer acá arriba. Por 1 y 2, esas dos ecuaciones que tenemos ahí. Luego, por 1 y 2. Y una propiedad, un teorema, ¿verdad? Dada un teorema, propiedad dada en un teorema del álgebra elemental, y es aquella que decía, si usted tiene dos ecuaciones, dos igualdades, y multiplica estos dos lados de estas dos igualdades, eso es lo mismo que se multiplica los dos lados de derechos de esas dos igualdades, ¿verdad? Entonces, ABC, el área de ABC, sobre el área de ABE, multiplicada por este lado de la igualdad que tenemos aquí en el número 2, el área del triángulo ABE, sobre el área del triángulo ADE, va a ser lo mismo que se multiplica por los lados derechos de esas dos igualdades. La medida del lado AC sobre la medida del lado AE por lo que aparece en el lado derecho, esta segunda ecuación, ¿verdad? Medida del lado AB sobre medida del lado AD. Repetimos lo que estamos haciendo aquí. En uno tenemos esta igualdad y en dos tenemos esta igualdad. Pues si usted tiene dos igualdades, ese teorema de que habla, que vimos en el álgebra elemental, de hecho no se vio en la clase, pero será como problema de práctica. Si usted tiene dos igualdades así y usted multiplica los dos lados izquierdos de la igualdad, de las dos igualdades, va a dar lo mismo que se multiplica los dos lados derechos. Pero fíjese lo que da en el lado izquierdo. Tenemos una multiplicación de fracciones. Para terminar aquí y no borrarle el teorema, ¿verdad? O sea, fíjense que en el lado izquierdo voy a multiplicar estas dos fracciones. Este factor que está aquí abajo y este factor que está aquí arriba es igualito. Así que yo puedo cancelar. Se va este con este y nos queda el área del triángulo ABC sobre el área del triángulo ADE. Será igual a la multiplicación de estas dos fracciones, pues multiplicamos numerador por numerador, medida del ángulo del lado AC por medida del lado AB sobre, y abajo multiplicamos este denominador por este denominador, así que se multiplican las fracciones. Medida del lado AE por medida
del lado AD. Y entonces fíjese que por la ley conmutativa de la multiplicación, esa multiplicación de esas dos medidas de lados que están en el numerador y en el denominador de la fracción del lado derecho se podrían escribir así. Esto es, por la ley conmutativa de la multiplicación, el área del triángulo ABC entre el área del triángulo ADE será igual a, y en vez de escribir esta multiplicación en este orden, multiplicamos como medida del lado AB por medida del lado AC. Sobre y abajo también cambiamos el orden, medida del lado AD por medida del lado AE. Y fíjense que eso era precisamente lo que yo quería ver. Pues con eso terminamos la demostración de este teorema y con eso terminamos esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya mismo en la segunda parte. No olvide copiar todo lo que escribimos, ¿ok? Nos vemos entonces.